Quiero agradecer al Instituto, eh, a la Sociedad Geográfica Nacional, a los organizadores, al Colegio de Arquitectos, el CITEA, por la invitación al Ministerio para participar en este evento. En realidad la exposición la iba a tratar el arquitecto Luis Ale Pizarro, como está en los programas, y me ha pedido que los disculpe por esta mañana. En la tarde él sí va a estar presente, las actividades propias y funciones le han impedido participar, y voy a reemplazarlo en esta primera presentación, en esta primera hora, en este tema de lo que se ha avanzado en la ciudad de Cerro Pasco. En realidad la presentación va a versar sobre dos temas importantes, ¿no? Uno primero se refiere a cómo se ha intentado manejar normativamente la ciudad de Cerro Pasco y todo el entorno de la provincia, a través de la asistencia técnica que realizó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hace algunos años a la Municipalidad de Pasco para que pudiera, la Municipalidad Provincial de Pasco, para que pudiera tener un instrumento de ordenamiento del territorio provincial y urbano de la capital provincial para el desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta la serie de problemáticas que enfrenta esta parte del país, principalmente debido a la presencia de la actividad minera, ¿no?, como motor principal de la economía de esta zona. La segunda parte de la exposición, porque en realidad la primera va a ser bastante corta, se refiere a un hecho que ha cambiado radicalmente las posibilidades de implementar este instrumento. Por eso es que tampoco vamos a entrar mucho al detalle. Y son razones de tipo político, la aprobación de una ley en el Congreso para promover el traslado de la ciudad de Cerro Pasco frente a estos mismos problemas ambientales generados por la minería. Entonces esto ha creado un escenario político, institucional totalmente distinto, con el cual se trabajó el plan de desarrollo urbano y el mismo plan de acondicionamiento, como vamos a ver a continuación. Entonces, veamos un poco los antecedentes de esto. Como les dije, el Ministerio concertó un convenio interinstitucional de asistencia técnica con la Municipalidad Provincial de Pasco para elaborar estos dos estudios, el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco y el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro Pasco, con una proyección hasta el 2021. Lógicamente, uno de los temas, no solamente el tema minero exactamente, que ocurre en Cerro Pasco, perdón, acá, ¿no?, estaba involucrado en el estudio, sino todo este contexto internacional de las posibilidades de vinculación de las actividades económicas de toda esta región con los ejes, uno de los ejes internacionales, que es uno de los ejes IRSA, y sus posibilidades de interconexión este-oeste con el Pacífico, todo el comercio del Pacífico y con el comercio de Brasil. El plan de acondicionamiento, el ámbito de trabajo del plan de acondicionamiento fue toda la provincia de Pasco, ¿no? Involucra 13 distritos, aquí están todos los distritos que involucra, y sobre este plan, sobre este ámbito de trabajo se elaboraron una serie de análisis, estudios, tomando en cuenta también los entornos de las reservas existentes, ¿no?, las reservas nacionales y los impactos que obviamente ocasionan las actividades presentes y futuras para poder organizar un adecuado acondicionamiento del territorio. Esto es un plano de una de las propuestas, ¿no?, que más o menos sintetiza, del análisis desde el punto de vista ambiental, que más o menos sintetiza las problemáticas encontradas, ¿no?, dentro del área del ámbito provincial, ¿no?, el problema de las cercanías a las actividades minerometalúrgicas, los depósitos de los relaves, los frisados de hace mucho tiempo, que constituyen unos pasivos ambientales tremendamente peligrosos y riesgosos para la población y para el conjunto de actividades económicas, además, en la propia provincia de Pasco, ¿no?, contaminación de ríos, interferencia con las áreas naturales protegidas,
etc. En este plan se dio una visión de desarrollo, ¿no? Yo soy paso uno de los autores de este documento que nos ha precedido en la exposición, ¿no? De repente más adelante podría resolver algunas preguntas cuando haya más tiempo, ¿no? sobre este estudio. Se planteó toda una visión de desarrollo, además trabajada de manera participativa en diferentes talleres, con el concurso de autoridades y representantes de diferentes sectores, y que luego se tradujeron también en estrategias de desarrollo de todo el territorio provincial, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo de la competitividad, la recuperación ambiental y la seguridad física ante desastres, en la promoción de desarrollo de diferentes actividades industriales vinculadas también con la transformación minero-energética metalúrgica, ¿no? y desarrollo de infraestructura para el desarrollo de las actividades agropecuarias y de transformación vinculadas a la exportación, en la idea de lograr una diversificación de actividades económicas que no solamente estuvieran sustentadas en la actividad minera, sino que pudiera trascender la posibilidad del desarrollo al propio periodo de explotación minera, que como todos sabemos tiene un tiempo de vida, ¿no? Y luego culmina, y lo que nos queda normalmente son los pasivos. Más en el caso de Cerro de Pasco, donde tenemos una actividad minera anterior a cualquier tipo de legislación ambiental, y por lo tanto la actividad actual, inclusive la formal, ¿no? Se trabaja con unos problemas ambientales enormes y terribles que afectan a la población y a la vida de las futuras generaciones en Pasco, ¿no? Entonces, este tipo de propuestas de incursión en nuevas actividades económicas son imprescindibles en ciudades como estas, en regiones como estas. El otro estudio era el Plan de Desarrollo Urbano, cuyo ámbito era la ciudad, ¿no? Todas las áreas urbanas de la ciudad, incluyendo las áreas de explotación minera que son parte de la propia ciudad de Pasco, ni siquiera están separadas. Estamos hablando de toda esta área del Tajo, alrededor del cual se desarrolla toda la ciudad, áreas de relaves antiguos y nuevos, ¿no? Que están totalmente conurbados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con toda la ciudad. Por lo tanto, parte de los análisis más importantes en este estudio específico en la ciudad era identificar pues todas estas áreas ambientales críticas, ¿no? Como les dije, la zona del Tajo y la zona de los relaves, ¿no? Y toda la actividad conexa desde el punto de vista de la transformación que ocurre dentro de la misma ciudad, ¿no? Y como ustedes ven, todas estas áreas urbanas pues están totalmente impactadas, ¿no? Por la presencia de estas actividades mineras. Una identificación de las diferentes características de la ciudad y por lo tanto la diferenciación de intervenciones que debían dar lugar al desarrollo de este plan, ¿no? En las diferentes áreas homogéneas identificadas en la ciudad, ¿no? Que obviamente van a requerir, y se plantearon en el plan, diferentes modalidades de intervención, ¿no? Las áreas urbanas tradicionales, las áreas urbanas planificadas, muy pocas, el área de asentamientos humanos, la mayoría de ellas, ¿no? Es un reflejo casi de lo que es casi toda la ciudad, el área industrial y el Tajo, ¿no? Que está en medio de toda la ciudad, ¿no? Y es más, es un Tajo que va en progresiva expansión, ¿no? Conforme se va avanzando la propia explotación minera, ¿no? Y también es uno de los hechos que obliga más, además de toda la contaminación existente, a que siempre se piense en un progresivo traslado de población para continuar la explotación minera en esta zona y las posibles áreas de expansión urbana en la ciudad. Uno de los temas críticos pues, que se evaluaron acá, ¿no? Entre otros, entre muchísimos que se evaluaron, eran los impactos ambientales existentes, ¿no? Los conflictos en el uso del suelo generados por esta expansión de la actividad extractiva del Tajo Abierto y además todos los pasivos ambientales como los relaves y la propia actividad transformativa, el hacinamiento y la tubulación existente en una ciudad
donde no se ha seguido ningún curso de desarrollo planificado, deterioro de viviendas por las continuas explosiones mineras, explosiones en el Tajo, producción de relaves, que ya lo mencioné, todos estos pasivos ambientales sin tratamiento, que vienen de muchísimas décadas, persistencia de plomo en la sangre de población como consecuencia de esta actividad, ¿no? Y por lo tanto poniendo en riesgo la salud no solamente de la población actual, sino de las futuras generaciones en esta ciudad, y contaminación del recurso hídrico por relaves y aguas ácidas, ¿no? Y los propios, a las propias aguas servidas de la zona urbana, de la población que vive ahí, que no tiene ningún tipo de tratamiento, ¿no? Frente a este tipo de problemas y otros más, aunque no he mencionado, por razones obvias de tiempo, se planteó toda una visión de desarrollo, ¿no? Una visión bastante ambiciosa, pero como debe ser, ambiciosa, ¿no? Para poder sintonizar una serie de propuestas, de desarrollo en la ciudad y sobre todo un ordenamiento de actividades en la idea de darle una mayor sostenibilidad, la más que se pueda, progresiva en el tiempo, no solamente a la ciudad actual, sino también las alternativas de ir trasladando zonas críticas de la ciudad fuera de ella, en zonas mucho más seguras, de manera no solamente técnica, sino sobre todo real, ¿no? O sea, la idea de este plan era que la ciudad se pudiera manejar de tal manera que en el transcurso del tiempo el gobierno local, el concurso del gobierno regional y lógicamente las autoridades nacionales pudiera irse dando solución progresiva a todos estos problemas ambientales y de seguridad que vive la población actualmente. En este contexto inclusive se planteó la solución inmediata también al problema de lo que se denominaba el Plan L, que es la expansión del Tajo, es la zona del Tajo, sobre la ciudad, ¿no? Que son temas que se van a ir produciendo permanente y paulatinamente en ese tipo de ciudades donde la actividad minera, la actividad principal, poco a poco en la continua explotación va a ir requiriendo mayores espacios para seguir sacando el mineral. La ciudad está sobre el mineral. Entonces, un plan inmediato para los próximos 15 o 20 años, me parece, era hacer esta ampliación del Tajo con la reubicación de toda esta zona de la población, hecho que se previó en el plan, y se previó todo un plan de manejo y de compensaciones ambientales y económicas para hacer viable las dos actividades, ¿no? La actividad minera, la reducción de impactos ambientales y el desarrollo urbano de esta población, ¿no? En una serie de propuestas sumamente inteligentes y sobre todo coordinadas, concertadas entre los actores involucrados en este tema. La municipalidad y la empresa minera Volcan, que es la que tiene actualmente la concesión de explotación minera en Cerro de Pasco. Llegando a un acuerdo además de las partes para poder trabajar todo ese tema de manera bastante ventajosa para la municipalidad, porque se planteaba una serie de compensaciones que resolvían no solamente el tema de reubicación de elementos importantes acá, incluida la vivienda y equipamiento, sino resolvían también problemas ambientales de la propia ciudad, ¿no? Pero en fin, en este interín, ¿no? Y a pocos meses, me parece, o semanas de aprobación de estos dos instrumentos por parte de la municipalidad a través de ordenanzas municipales, el Congreso aprobó una ley para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco. Este hecho cambió totalmente el enfoque que se tenía hasta ese momento, cambió el escenario, ¿no? Y por lo tanto también los enfoques de tratamiento e intervención de esta ciudad. Esta ley creó una comisión institucional, ¿no? La ley 29.293, que se encargaría de implementar los objetivos de la ley. Esta ley, ¿qué cosa planteaba? Nuestra nueva normatividad, la necesidad pública e interés nacional de implementar medidas para el desarrollo urbano sostenible y la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco. En realidad, dos objetivos distintos. Sin embargo, esta ley siempre se entendió como la ley de la reubicación, no solo como la ley del desarrollo.
¿no? Luego vamos a ver cuál es el efecto que eso produce, esta manera de entender esta ley, ¿no? Bueno, se autoriza un crédito suplementario para empezar a brindarle financiamiento a lo que iba a requerir la implementación de esta ley. Se tiene que emitir un decreto de urgencia un año después para incorporar nuevos sectores a esta comisión multisectorial. Nótese que el Ministerio de Vivienda no formaba parte de la comisión inicial, que se iba a encargar del tema del desarrollo y erradicación de la ciudad de Pasco. Recién se incorpora a partir de este decreto de urgencia, ¿no? Aumenta el número de miembros, Vivienda recién empieza a participar, ¿no? Curioso, ¿no? Vivienda se encarga de todos los aspectos normativos de localización y desarrollo de estos pueblos, pero no fue partícipe de esta comisión y de esta ley, ¿no? No fuimos partícipes, ¿no? Como sector de Estado de la elaboración de esta ley tampoco, ¿no? Bueno, y se autorizan gestionar recursos financieros a FONAFE. De hecho, hay recursos para iniciar, no ningún trabajo de obra de infraestructura, pero sí para iniciar los estudios iniciales, ¿no? Y esta vigencia del presupuesto rige hasta este año, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosas se ha avanzado, qué se ha podido hacer en estos años. Esta comisión institucional se instala el 12 de febrero de 2009, ha sido creada por esta ley que mencionamos. Sus funciones y responsabilidades son básicamente seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deben servir de base para las decisiones de otras entidades. No es una comisión ejecutiva, o sea, no tiene capacidad para ejecutar ninguna acción, sino para elaborar estudios, recomendarlos o elaborar propuestas, ¿no? Estos son los representantes de esta comisión institucional. El representante del Gobierno Central, el Ministerio de Vivienda, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, se incorporaron un año después, ¿no? Estos eran los representantes iniciales. El gobierno regional está representado, el gobierno local y representantes de la sociedad civil, tanto del ámbito urbano como del ámbito rural. En total son 13 miembros que han venido trabajando desde febrero de 2009. Entonces, esta comisión tiene el objetivo de implementar medidas para reducir el impacto ambiental, proteger la salud de la población y definir el proceso de reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco para alcanzar su desarrollo urbano sostenible, ¿no? Elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y el plan de reubicación. Bueno, dentro del trabajo de esta comisión se llegó a uno de los avances es llegar a este planteamiento de cómo debe manejarse el tema. En primer lugar, sobre la planificación de todo el conjunto de actividades posteriores, ¿no? Para poder implementar los objetivos de la ley. Y eso supone realizar estudios de base, de diagnóstico, prospectiva, de factibilidad y alternativas de reasentamiento. Estudios sobre los cuales se ha hecho algún avance, pero no están desarrollados. Luego, entrar a la fase de preinversión, en función de los resultados de estos estudios, inversión o ejecución, ¿no? Y en función a las estrategias, bueno, elaborar o implementar las estrategias de reubicación y asentamiento que deben formar parte de los estudios a elaborar en estas fases anteriores y finalmente terminar el traslado de la ciudad. Esta idea, ¿no? de fases de implementación de la ley va a requerir varios años. Todavía no están determinados cuántos, porque no se cuenta todavía con los estudios de base para poder determinar cómo se va a realizar el proceso. Pero ya se ha hecho el planteamiento metodológico. Entonces, estas fases del proceso de reubicación suponen elaborar una serie de estudios de factibilidad para la reubicación. Y esos estudios, recuerden que esta comisión es multisectorial y además es multinivel, ¿no? Hay representantes del gobierno nacional, regional y local. Entonces, eso ha supuesto también una redefinición del escenario en el cual se habían desarrollado los estudios originales para el desarrollo tanto de la provincia como de la ciudad de Cerro de Pasco, en donde estaban contempladas, sí, todos estos pasos progresivos, ¿no? De traslado de reubicación de ciertas partes de la ciudad, ¿no? De ciertas localidades, poco a poco. Bueno, el concurso de el producto de estas reuniones, de estas nuevas reuniones bajo este nuevo escenario, ha producido que
en estas propuestas haya propuestas de elaborar nuevos estudios como planes de reubicación, plan de desarrollo urbano nuevamente, plan de desarrollo rural sostenible, la ciudad de Pasco, el plan de ordenamiento territorial provincial, elaborar estudios previos, ¿no?, de atención de salud, de todas las fuentes contaminadoras, unificación ecológica y económica, ¿no?, y tener actualización del catastro, diagnóstico situacional de la salud de Cerro de Pasco como un tema social importantísimo, evaluación de la viabilidad de la actividad minera en esa zona como un estudio de base inicial antes de arrancar los otros, y bueno, diagnóstico de los sectores sociales y políticos, situación entre ellos. ¿Por qué? Porque estos estudios, todos, y el proceso de reubicación supone necesariamente estudios de prefactibilidad y consulta ciudadana, consulta permanente en todas estas etapas, ¿no? Entonces eso se tiene que tener bastante claro. Entonces este es un poco el resumen de lo que se ha venido trabajando en esta comisión, de lo que se ha venido concertando como propuestas de manejo de la implementación de esta ley. Inclusive hay una tarea, ¿no?, que se ha cumplido de alguna manera, ¿no?, en un plan de información y comunicación, principalmente dirigido a la población de Cerro de Pasco. Debo mencionar que la mayoría de estas reuniones de la comisión se han realizado en la misma ciudad de Cerro de Pasco, ¿no?, para que la ciudadanía estuviera informada de lo que se venía tratando. Esta comisión además ha elaborado términos de referencia iniciales, ¿no?, sobre el plan de control de fuentes contaminadoras y de restauración ambiental, estudio de prefactibilidad alternativas de reubicación para la ciudad, el plan de atención integral de salud, que forma parte de su esquema de trabajo. Y estos, como esta comisión no es ejecutora, han sido derivados a los respectivos ejecutores, ¿no?, para que puedan encargarse de la ejecución de estos estudios. Esta es una de las condiciones en las cuales tiene que trabajar esta comisión. Al no ser ejecutora, su trabajo depende de las diferentes instancias ejecutoras. El gobierno local es ejecutor, el gobierno nacional puede ser ejecutor de ciertos estudios y el gobierno regional también. Y eso supone trabajar esta fuente financiera que proviene del FONAFE, que para la comisión es imposible trabajarlo, o sea, utilizar los fondos directamente porque no son fuente ejecutora, no son administradores de fondos, no pueden usarlos a pesar de que el fondo existe. Entonces tienen que trasladar la iniciativa a los entes ejecutores para que ellos se encarguen de manejar el fondo. Pero la ley y el reglamento de la ley, me adelanto un poco a estas críticas, no ha previsto cómo manejar este fondo y por lo tanto en estos años de existencia de la comisión no se ha podido utilizar hasta ahora ningún fondo de financiamiento de parte del FONAFE por no existir una reglamentación adecuada por defectos de la propia ley. Esta ley, este proyecto de ley fue consultado al Ejecutivo, la opinión de los sectores a los cuales fue consultada, vivienda no fue uno de ellos, fue el desacuerdo de la ley, sin embargo se aprobó por insistencia, ¿no? El Ejecutivo no la aprobó, pero el Congreso sí, se aprobó por mayoría. Y tiene una serie de problemas, ¿no? Es inadecuada e insuficiente la consulta para elaborar la ley, no fue suficiente, no participaron los sectores que finalmente iban a estar involucrados en la implementación de la misma. El caso de vivienda, por ejemplo, ¿no? Nunca fueron consultados. Tiene algunos propósitos imprecisos, ¿no? El tema del traslado está mezclado con el tema del desarrollo, ¿no? Entonces, la interpretación que se está dando es que no es solamente el traslado es un objetivo o una meta final de un proceso de desarrollo sostenible que debe implementarse, y una herramienta importante eran los planes que ya tenía la municipalidad, pero que hoy en día esta comisión ya desechó, ¿no? O sea, todo el conjunto, también como opinión de la municipalidad y para trabajar nuevamente bajo nuevos escenarios todo este conjunto de instrumentos y otros más que ustedes han visto en el cuadro, ¿no? Esta ley supone que esta comisión elabora y aprueba planes y estudios que en realidad son competencias de otras instancias, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que no son perfectamente aplicables en esta ley. Por ejemplo, el plan de reubicación, hay instancias, o sea, esta comisión no puede aprobarlo.
sí, aunque la ley diga que sí, ¿no? Y tampoco puede elaborarlos porque no es una entidad ejecutora, ¿no? Y no tiene capacidad de manejo financiero. Entonces hay una serie de problemas en la propia ley para poder funcionar, ¿no? Acá está, ¿no? La carece de funciones ejecutivas, no cuenta con una secretaría técnica, entonces no puede ejecutar estudios básicos, ¿no? Que están dispuestos ya en el decreto de urgencia. Por otro lado, desde el punto de vista de los otros actores, gobierno regional, local, ninguno ha institucionalizado esta ley, por lo tanto no ha creado sus mecanismos de implementación de la ley, porque la entienden como una ley de largo plazo, ¿no? Una ley de traslado. El traslado obviamente es de largo plazo, no es ahora, es imposible, no es física ni financiera ni humanamente posible hacerlo en corto plazo. Entonces, si la ley es para largo plazo, hay muchas cosas que por mal entendimiento se dejan para el largo plazo. Por ejemplo, en salud, deja de construir el hospital porque, bueno, ¿para qué lo va a hacer si la ciudad se va a mover, ¿no? Entonces, interrogante. Pero eso se va a mover, va a ocurrir entre no sabemos cuánto tiempo, ¿no? En ese sentido, el plan que se trabajó justamente era un plan para ir manejando una ciudad, que sí es cierto, en un largo plazo probablemente se mueva, no toda, pero sí buena parte. Pero mientras tanto, hay una ciudad por desarrollar y una población que tiene que mejorar sus condiciones de vida y alcanzar mejores niveles económicos y ambientales, ¿no? Y de salud. Entonces, no se puede paralizar toda la actividad de la inversión, tanto público-privada, hasta que se sepa cómo se va a reubicar y cuánto. O sea, eso no es posible. Y ese es uno de los efectos que ha creado la ley, ¿no? Unos efectos contradictorios a sus propios propósitos, ¿no? Bueno, finalmente este proceso de reubicación manejado por esta comisión ha definido fases de trabajo, ¿no? Fases que se sustentan en estudios de base, pero que no los puede ejecutar, ¿no? Y que deben determinar estas primeras acciones, ¿no? Alternativas de reubicación, planificación territorial y la viabilidad legal, institucional, económica, financiera y sociocultural de la actividad minera en la zona. Para meter este tema de la propia actividad, lo que finalmente es el leitmotiv de esta ley del Congreso, ¿no? Ponerla sobre el tapete y discutirlo abiertamente, ¿no? Y luego pues evitar los futuros conflictos que ya existen o que podrían existir a futuro, ¿no? Suponen ellos que toda esta fase de planificación debe demandar más o menos 3 a 5 años, es lo que está planificado, ¿no? Recién a partir de ahí podríamos tener una idea de cuánto tiempo entonces demandaría el traslado, por lo menos una primera idea, ¿no? Hasta no desarrollar todos los proyectos, ¿no? Por lo tanto, esta comisión ha sostenido permanentemente el crear una unidad de gestión técnica administrativa. Eso supone hacer algunas modificaciones en la ley que se han planteado, pero que todavía no se han visto, no se han revisado, ¿no? Se han quedado todavía en el camino. Entonces, el avance en este tiempo de esta comisión ha sido el que les estoy mostrando. Podrían decir que no se ha avanzado mucho, pero en realidad se ha tratado de esclarecer el tema, ¿no? Y de trabajar en el marco de una ley que no le daba muchas posibilidades de acción. Entonces, esa es la situación actual en la cual nos encontramos en Cerro de Pasco, como estas dinámicas urbanas no son solamente propias de la ciudad, sino están ahora condicionadas, ¿no? Por este nuevo escenario político generado por esta ley de reubicación de la ciudad, ¿no? Que plantea un nuevo escenario que por un lado ha estancado muchas actividades y por otro lado ha puesto en estudios nuevamente lo que ya se había trabajado y se había avanzado a través de los planes de ordenamiento y de desarrollo urbano con la propia municipalidad, ¿no? Todos estamos un poco ahora en el stand-by, otra vez, ¿no? Y ese stand-by viene durando ya varios años, de 2009, ¿no? Hasta que se precise y se mejore la manera en que debe implementarse la ley, no en base a las propuestas que ha elaborado esta propia comisión. Bueno, aquí termina mi exposición, les agradezco bastante. Muy agradecido al arquitecto Eusebio Cabrera. Una sola pregunta, por favor, y a continuación pasan al hall para que por 10 minutos tomemos un coffee break.
Buenos días. Bueno, hacía mención de quienes habían participado en ese estudio. Tuve la oportunidad de participar en él. Ustedes son los autores. Y justamente la idea era que el plan urbano era una visión de corto y mediano plazo, porque un plan tiene una vigencia de 10 años y por lo tanto se requería, como tú dices, resolver las cosas de todos los días hasta una visión, como digo, de mediano plazo. Entonces, esa era la razón de ser del plan. Y el plan de reubicación, obviamente, tiene un horizonte de largo plazo, que hay que irlo pensando como está ahí. Pero lo que no veo, o mejor dicho, veo el entrampamiento primero en que se han planteado para la reubicación estudios de base. Estudios de base que están mencionados ahí con los temas territoriales, el tema de salud, el tema... Y digo, esos estudios de base ya están hechos. Los hicimos cuando tuvimos que hacer el plan de la provincia de Pasco y el plan de la ciudad de Cerro Pasco. O sea, todos los estudios de base que están mencionados ahí están hechos en los diagnósticos. O sea, no hay que empezar a hacer de nuevo estudios de base, si no se va a pasar el tiempo. ¿Cuál es el siguiente paso para viabilizar la reubicación? Es el estudio de prefactibilidad para identificar las posibles alternativas de localización, dentro de las cuales debería estar como una posible alternativa, entre otras, las áreas de expansión de largo plazo planteadas en el plan urbano, ¿no? Entonces, ese es el paso concreto y operativo, al margen de cómo resuelven el tema de quién gasta la plata o quién hace el estudio. Ese es el paso concreto, porque los estudios de base están hechos. Lo que hay que hacer es la prefactibilidad, pero en esa prefactibilidad no se debe de eliminar de primera instancia las áreas de expansión de largo plazo que estaban planteadas en el plan urbano, porque la idea era ir trasladando la ciudad, acercándola al eje que tú señalas, al eje de la carretera central que llegaba hacia la hidrovía de Lucay, ¿no? de la selva, para que la actividad ir alejando poco a poco a la ciudad ahí. Eso es un plazo, o sea, es el paso simple para este entrampamiento entre tanta norma y estudio, que no van a salir del laberinto si es que no lo simplifican. Es mi comentario en relación a lo que estoy diciendo. Sí, te agradezco el comentario y lógicamente estamos totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que lo que ocurre es que esta no es una decisión pues, de un solo sector, lamentablemente, ¿no? Como hemos visto, es una decisión de una comisión interinstitucional que tiene varios sectores y además tiene diversos niveles, ¿no? O sea, el gobierno nacional, el gobierno regional y local, ¿no? Y todo este conjunto de actores son los que toman las decisiones en conjunto, no es solamente un sector. Lógicamente la posición del ministerio fue justamente esa, ¿no? O sea, porque teníamos el estudio y estaba muchísimo más claro, ¿no? Nosotros qué era lo que había que hacer, coincidimos totalmente contigo. Pero creo que eso tiene que ver también un poco con el comentario que se hizo más temprano. El tema de las capacidades y del manejo de la planificación territorial en el país, de la planificación en general, ¿no? La planificación no se maneja en el país, difícilmente. O sea, hablar de un plan de algo es una cosa esotérica para muchos, ¿no? Y todavía en el gobierno local, regional y los locales siguen siendo temas esotéricos, difíciles de entender y manejar, no se entienden mucho por qué y para qué, ¿no? Y cuando se trata de temas territoriales, con mayor razón, ¿no? Inclusive no estoy hablando de gente ignorante, al contrario, estoy hablando de gente muy capaz, pero que en estos temas no tiene mucho manejo porque han sido olvidados, perdidos y atrasados en el país. O sea, no olvidemos que estamos retomando la planificación después de más de una década, ¿no? La década perdida, ¿no? Hablamos de los 90, ¿no? Fue la década perdida de la planificación. Se dejó de planificar, ¿no? Y hasta se llegó al punto de de cuestionar la propia actividad de planificación, ¿no? Hoy en día se está retomando, pero todavía tenemos esos pasivos, ¿no? Fuertes, tanto en el actuar cotidiano de técnicos y autoridades de todos los niveles de gobierno,
y hablo de técnicos también, ¿no? De entender cómo funcionan los procesos de planificación, ¿no? Y entender que son continuos, y entender que no se trata de inventar en cada momento, inventar nuevamente nuevos procesos y diseñarlos otra vez porque los anteriores no sirven, porque los hicieron otros, ¿no? Y eso nos puede llevar a la otra falencia que tenemos, que es la institucionalidad, ¿no? Lo que tú, Mario, mencionabas, la sostenibilidad institucional, ¿no? Que también es uno de nuestras grandes debilidades, ¿no? En el Perú todavía se entiende que las decisiones las toman las personas y no las instituciones, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en este caso del plan, ¿no? Viene el alcalde y dice, pero eso fue el alcalde anterior, o sea, no ha sido la municipalidad, ha sido el alcalde anterior, ¿no? O los representantes de los sectores, eso ha sido el ministro anterior, no ha sido este ministro. Y a veces llega al punto de decir, eso fue el gobierno anterior, no fue el Estado, ¿no? Entonces, esa visión personalizada del Estado en todos los niveles también dificulta la continuidad de procesos y dificulta que procesos como estos en realidad se manejen de manera mucho más clara, ¿no? Como tú lo acabas de decir, que en realidad es clarísimo, ¿no? Sin embargo, se maneja en otros términos y por lo tanto los instrumentos ya elaborados, vigentes y posibles de usar y útiles para usar, simplemente se invalidan. Se invalidan porque no, pues hay que hacerlos ahora que está la comisión, hay que hacerlos en el marco de esta nueva ley y con la gente que está, ¿no? Porque la gente anterior, quién sabe qué habrá hecho, ¿no? Y si se rescata algo, bueno, normalmente depende de los técnicos, ¿no? Que lo que hacemos y cuando recibimos encargo es, bueno, ellos no se enterarán, pero nosotros sí rescatamos todo lo que se ha hecho antes porque sabemos que debe manejarse así, ¿no? Pero todavía tenemos ese tipo de problemas nosotros en el manejo institucional del país, ¿no? Y problemas reales que vamos a tener que ir resolviendo en el tiempo. Y creo que eventos como este son los que ayudan a que vayamos a ir limando estas cosas, la participación de profesionales que tienen responsabilidades o que las asumirán después o las han asumido, ¿no? Ayudarán pues a manejar todo el tema de la planificación y sobre todo la planificación territorial de otra manera, ahora que estamos en los inicios de este nuevo revival, ¿no? De la planificación, no revival en términos de moda, sino que estamos por fin como política de Estado, ¿no? Supuestamente retomando el tema de la planificación, por lo menos ahora ya no hay impedimentos, ¿no? Ni hay cuestionamientos a la planificación, ahora se sabe que hay que hacerlo, ¿no? Y hay impulso del Estado para que se haga. Ok, gracias.